muerte. Desde la histórica altura, los testigos de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas compañeros y compañeras, en un nuevo programa de Voces de Lucha queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura desde la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. En ese sentido, en la audición anterior en la que interveníamos, habíamos estado intercambiando análisis acerca de la impunidad y en aquella intervención habíamos establecido como mojón para el mismo el plebiscito respecto a la impunidad del año 2009, donde los resultados que arrojó el mismo dieron cuenta del mantenimiento de la ley de impunidad, mantenimiento votado en aquella instancia de octubre por casi un 53% de los uruguayos. Las razones de que en aquella ocasión el voto popular no haya alcanzado para anular esa ley nefasta, a pesar del esfuerzo que hicieron organizaciones de derechos humanos, o agrupaciones juveniles, sindicales e intelectuales, hay que buscarla por un lado en la persistencia, sin dudas, de una mentalidad conservadora de buena parte de la población uruguaya, que no quiere que ninguna pesadilla del pasado perturbe el actual, en ese momento, status quo. Pero por otra parte es evidente que la sumatoria de la derecha partidaria, blancos y colorados, junto a la vergonzosa actitud de buena parte de la dirigencia frente amplista, que en los pasillos aseguraba estar con la derogación de la ley y en sus actos partidarios poco dijeron ni nada acerca de votar el sí, provocó que el resultado fuera la derrota. Si a esto le sumamos que el propio candidato a presidente del Frente Amplio en ese momento, un hombre que sufrió cárcel y torturas, como en esos días se encargaban de recordar un montón de notas periodísticas, ese mismo presidente expresó sin inmutarse, o futuro presidente, que buena parte de los genocidas son unos viejitos y por lo tanto no vale la pena agitar tanto el parche por juzgarlos, o si recordamos que el Frente Amplio también tuvo y tiene los votos necesarios en el Parlamento para poder anular dicha ley, seguiremos teniendo nuevos elementos para entender aquel fracaso que tanto dolió en el año 2009 y que sin dudas ofende a la memoria de las víctimas y sus familiares. Y desde el 2009 a la fecha podríamos estar horas y horas haciendo referencias, compañeros, a acciones llevadas adelante por todo el espectro político en lo que respecta a la consolidación y el mantenimiento de la impunidad para los criminales del terrorismo de Estado en nuestro país. Principal atención sin duda nos demanda a lo realizado por quienes antes de llegar al gobierno, en alguna etapa de su vida, lucharon contra quienes ahora se preocupan por mantener impunes. Y no es menor pensar que a estos, a quienes les aseguran la impunidad de sus actos y acciones, fueron los mismos que violaron, mataron, torturaron, desaparecieron a sus compañeros y compañeras, a las familias de estos y a ellos mismos. Desde el gobierno de Tabaré Vázquez, con el discurso del punto final y llevando adelante un trabajo de hormiga para promover y consolidar el olvido, le continuó, por ejemplo, el lavado de cara de aquellos que tienen pleno conocimiento de lo que sucedió y son cómplices del mantenimiento de la impunidad para su beneficio. Así, por ejemplo, es que durante los 15 años de progresismo asistimos a una promoción de las Fuerzas Armadas de nuestro país como una institución respetable, por la cual se preocuparon en la mejora de las condiciones de quienes forman parte de esta, elevando su papel
a los defensores del orden social. Son estos mismos los que no tienen otro papel más que el de asegurar, junto a todo el engranaje creado por la burguesía a través del Estado, por ejemplo, las condiciones para la continuidad de la explotación y opresión de nuestra clase, de nuestros recursos naturales, etc. Son estas fuerzas represivas quienes no tienen otro papel que el de entrar en acción si la institucionalidad democrática burguesa lo requiere y con ella los intereses de la clase dominante. Son los perros rabiosos que están esperando la guarida para salir y cumplir la función que tienen en la sociedad capitalista. Y en ese sentido, también se preocuparon por aquellos que provenientes de estos sectores fueron condenados por violaciones de derechos humanos en dictadura y derivados a la cárcel, por ejemplo, de Domingo Arena. Allí, durante los 15 años de gobierno progresista, se aseguraron de que los pocos que habitaban dicho espacio mantuvieran todos los privilegios que pudiesen. Mientras las cárceles que reciben a personas provenientes de los sectores más vulnerables fueron y continúan siendo denunciadas por las condiciones inhumanas, el hacinamiento, la violencia, la muerte, simulando un escenario dantesco, los pobres presos de la dictadura se regocijan en Domingo Arena con TV cable, frigobar, aire acondicionados, médicos a disposición, visitas y horarios flexibles, etcétera, etcétera. Es decir, para las cárceles del pueblo, hambre, miseria y garrote. Para los asesinos y torturadores del pueblo, privilegios y buena vida. Ni hablar de quienes, a pesar de ser asesinos y torturadores, continúan con sus vidas campantes frente a la complicidad de la justicia burguesa. Por mencionar algunos casos, el ejemplo de Antonio Romanelli, militar retirado y asesor en seguridad de Cabildo Abierto, quien carga con más de 91 denuncias de ex presos políticos, o el caso de Enrique Mancini, responsable del asesinato de Santiago Rodríguez Muela, quien impunemente camina por las calles de Punta del Este, Maldonado. Y así podríamos estar con ejemplos y ejemplos. ¿Y qué diríamos de los esfuerzos sin precedentes del expresidente Mujica por abrazarse con las serpientes? Una muestra de ello es su obra en conjunto con otro cómplice de la impunidad como Julio María Sanguinetti. Dos expresidentes de los mayores preocupados por el mantenimiento de la impunidad, por el perdón, por el cierre de las heridas y por el enaltecimiento de la democracia burguesa y la institucionalidad. Quizás podríamos decir, propio por su pasado, del cual reniega, Mujica se transforma en un ícono de la claudicación y de la demagogia. En sus discursos, en la medida que iban presentando su libro, Mujica y Sanguinetti han referido en sus mensajes la impronta que busca tener este libro y sus acciones en la conciencia de los jóvenes, como protagonistas que son en la defensa de la democracia y la institucionalidad. Sin dudas, esto viene a profundizar algo que ya es consumado. Por ejemplo, con las actividades impulsadas por los jóvenes organizados políticamente, en donde en el marco de las últimas elecciones nacionales, donde triunfara la coalición, se preocuparon por generar debates que alimentaran la discusión en el marco de la defensa irrestricta de la democracia burguesa. Esta complicidad entre los jóvenes organizados políticamente de todo el espectro político se también visualiza en torno al 20 de mayo,
donde quizás una de las más elocuentes acciones fue llevada adelante por la Juventud Seregnista y la Juventud del Movimiento Nacional por la Patria, quienes antes del 20 de mayo anunciaron y llevaron adelante la participación en conjunto de la Marcha del Silencio. En un comunicado sacado en conjunto expresaban: ambas juventudes políticas somos conscientes de nuestras discrepancias en el plano político actual, pero, como lo supieron hacer Wilson y Seregni, somos mucho más conscientes de nuestras coincidencias cuando se trata de defender la libertad, la república y la democracia. Sin dudas, no solo se trata de tergiversar las acciones llevadas adelante por nuestros compañeros y compañeras, acciones que tuvieron como consecuencia de sus luchas la muerte, la tortura, violaciones, desapariciones, etc., en el marco de que sus luchas lejos estaban de ser con el fin de sostener la democracia burguesa. Debemos, desde nuestros espacios, recordar y reivindicar por qué luchaban. Porque la defensa irrestricta de la democracia burguesa de estos sectores y la orientación que le dan a la denuncia de la impunidad de los actos terroristas vacían intencionalmente el contenido de las luchas que tuvieron como consecuencia lo que describimos. Nuestras compañeras y compañeros luchaban por la revolución y el socialismo. No luchaban por humanizar el capital, luchaban por eliminar toda explotación y opresión. No luchaban por sostener un maquillaje de dictadura burguesa como lo es su democracia. Nuestras compañeras y compañeros impulsaron todos los métodos de luchas históricos de nuestra clase, con el objetivo de abonar al proceso revolucionario y la construcción del socialismo, a sabiendas que en el camino incluso podían entregar sus vidas, porque el proyecto era colectivo y la revolución las hace las masas, más allá incluso de sus orientaciones ideológicas, que además en aquella época enriquecían la teoría y la práctica. A estos compañeros y compañeras y sus luchas fueron los que torturaron, desaparecieron, violaron. Por lo tanto, es nuestra tarea promover las luchas que castiguen a los responsables de estos actos por la vía de los hechos. Sabemos que la posibilidad de la justicia burguesa ha decantado. Sus tiempos y acciones son al ritmo y en los casos que los partidos cómplices de la impunidad lo deciden. En cambio, recae sobre las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, denunciar que las vías democráticos burguesas para juicio y castigo se han agotado. Ahora la realidad de las consignas recae sobre la movilización popular, o sea, la justicia popular, a sabiendas de que no ser así, sin castigo volverán. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por escucharnos. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana.